es médico internista y hace parte del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena y trabaja en gestión salud y hace parte del grupo de investigación GRISI. El doctor Amílcar Marza en el día de hoy nos va a hablar sobre la falla ventilatoria aguda en el manejo de urgencia hasta la unidad de cuidado intensivo. Doctor Almanza, muy buenos días. Buenos días, Muchas profe. gracias por Muchas su gracias. participación. Ok, profe. Buenos días. ¿Qué más? Buenos días a todos. Pues muchas gracias por estar en este espacio Ya, temprano a esta hora de la mañana. Pues vamos a empezar el día de hoy diciendo que la falla ventilatoria aguda es una de las patologías que más frecuentemente nosotros vamos a tener que enfrentarnos tanto en el servicio de urgencias como en el servicio de UCI, y vamos a tratar de decir algunas cosas que podemos hacer en todos los servicios para tratar de darle el apoyo óptimo a nuestro paciente. Esta es la agenda que vamos a seguir el día de hoy. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer a la hora de enfrentarnos a cualquier patología es definir a qué enfermedad nos estamos eh, enfrentando. Y fíjense que cuando nosotros hablamos de falla ventilatoria, la definición y este trabajo de 2020 nos dice que la definición es una definición netamente de oxigenación, pero cuando nosotros vamos a evaluar detenidamente este trabajo, los autores no pudieron ponerse de acuerdo en este punto que está aquí, que es el esfuerzo respiratorio, y es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy, demostrar cómo nosotros tenemos que dar apoyo no solamente en la oxigenación, sino que el esfuerzo respiratorio también es importante. Y indistintamente de lo que nos esté generando la lesión que nos produce opacidad, por cualquiera que sea esta lesión que nos produzca un trastorno en la oxigenación y que se asocie a algunos factores de riesgo, eso nos va a dar una progresión de la enfermedad desde una lesión que podemos resolver con algunas intervenciones hasta una cosa tan compleja como es el SDRA, que cada vez debemos diagnosticarlo de una forma mucho más temprana. Y fíjense que cuando nosotros miramos cómo es la progresión de la definición de los criterios para SDRA, vemos que cada vez nos estamos yendo hacia un punto menos invasivo para tratar de hacerlo mucho más temprano, y en última, y hacia donde vamos nosotros es a tratar de convertir esta definición en algunos puntos que nos sirvan para nosotros poder eh, convertir esta patología, tener unos rasgos tratables, y de acuerdo a su clasificación y fenotipificación, nosotros podamos definir qué intervenciones vamos a hacer para tratar de mejorar la falla ventilatoria a la que nos estamos enfrentando. Y fíjense que cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con SDRA, nosotros creemos que la definición de SDRA solamente la podemos utilizar en pacientes en ventilación mecánica, como conocemos los criterios de Berlín, pero fíjate que cada vez está saliendo mucho más evidencia que tanto en cánula nasal de alto flujo como en ventilación mecánica no invasiva, nosotros podemos utilizar estos criterios de SDRA teniendo para tratar de hacer unas intervenciones mucho más tempranas, y estas intervenciones nos llevan a que a 2024 nosotros tengamos tanto unas propuestas de criterios tanto en pacientes intubados como en pacientes no intubados, y cada vez estamos sacando a la tomografía del algoritmo y utilizando cosas que tengamos mucho más a la mano, como en este caso la radiografía de tórax, que fue en principio como se comenzó, y el advenimiento de la ecografía pulmonar para tratar de hacer diagnósticos de SDRA tanto en pacientes intubados como en pacientes no intubados. La razón por la cual nosotros estamos haciendo o la evidencia se está desarrollando hacia una etapa mucho más temprana es porque cuando nosotros miramos la mortalidad que se generó en el estudio LUCEID, fíjense que es una mortalidad que está por encima del 30%, aun cuando los pacientes tengan un SDRA leve. Y cuando nosotros miramos la mortalidad que podemos tener
cuando hacemos diagnóstico de SDRA en pacientes que no están en ventilación mecánica invasiva, vemos que la mortalidad se reduce para cada uno de los SDRA grado severo con los mismos criterios de Berlín, se reduce casi al 50%. Entonces, utilizar métodos no invasivos probablemente vamos a tener una mortalidad mucho menor que utilizando los métodos invasivos o la ventilación mecánica. Y fíjense que cuando nosotros miramos si el perfil inflamatorio de los pacientes en ventilación mecánica es igual a los pacientes que están en métodos no invasivos, el perfil inflamatorio en estos pacientes es igual. Y si nosotros queremos hacer una fenotipificación por los métodos de la doctora Caroline Calfi, vemos que el área bajo la curva de la interleuquina 8 para definir si un paciente tiene un padrón hipoinflamatorio o hiperinflamatorio en cánula nasal de alto flujo, vemos que tiene un área bajo la curva casi del 100%. Entonces nosotros podemos también fenotipificar a nuestro paciente aun cuando no esté intubado. Pero los pasos para el diagnóstico, nosotros tenemos que tener una buena historia clínica, un diagnóstico diferencial, un parámetro de oxigenación y un parámetro de imagen que lo podemos hacer por radiografía, por ultrasonido o por tomografía. Entonces, una vez nosotros definamos la enfermedad y hagamos el diagnóstico en nuestro paciente, nosotros tenemos que escoger cuál es el método que vamos a utilizar para darle soporte ventilatorio a nuestro paciente. Y aun cuando los métodos no han demostrado uno superioridad sobre el otro, realmente hay algunas diferencias y algunas patologías hasta ahora donde nosotros podemos escoger un método sobre el otro. Y pues para pacientes o en este trabajo que se hizo en pacientes con EPOC y publicado ahora en el 2024, demuestran que si bien hay una diferencia después del día 4, en cuanto a utilizar en pacientes con EPOC cánula nasal de alto flujo versus ventilación mecánica no invasiva, esta carta al editor demuestra que en los primeros 4 días es realmente, si damos el soporte no invasivo a un paciente con EPOC, es muy difícil que requiere intubación orotraqueal después de 72 horas de estar en ventilación mecánica no invasiva, así que ellos se quedan con la teoría de que todavía no existe alguna diferencia entre utilizar un método sobre el otro. En última, lo que nosotros queremos cuando hacemos un apoyo ventilatorio es escoger lo mejor para el paciente. Y nosotros tenemos apoyos ventilatorios que pueden depender por presión o pueden depender por flujo. En los que dependen por presión tenemos las opciones como el CPAP o el BiPAP con algunas características que nos van a dar incluso un parámetro de escalonamiento de CPAP a BiPAP que puede aumentar el apoyo y reducir el esfuerzo ventilatorio y las bondades que nos puede dar la cánula nasal de alto flujo con algunos ajustes que debemos tener a consideración a la hora de administrar o utilizar este método como apoyo ventilatorio. Pero con el método que nosotros escojamos, lo que en última nosotros queremos es que tener la temperatura adecuada, y la temperatura adecuada es que garantizar la temperatura de oxígeno a nivel alveolar, las fuerzas elásticas, vencer las fuerzas elásticas del corazón, reducir la resistencia al flujo de aire o vencer la resistencia al flujo de aire y contrarrestar las fuerzas que tiene la pared torácica para tratar de disminuir el esfuerzo respiratorio en nuestro paciente. Y es a tener en cuenta a la hora de escoger el método es que nosotros lo que queremos es disminuir el esfuerzo respiratorio, que la escalada de BiPAP, como ya lo habíamos mencionado, nos puede reducir aún más el esfuerzo respiratorio y que cuando tengamos pacientes en cánula nasal de alto flujo, eh, la titulación la podemos hacer o la debemos hacer del parámetro de flujo mucho más alto e ir haciendo una titulación hacia abajo, ya que el parámetro de flujo es el que ha demostrado que tiene o que disminuye el esfuerzo respiratorio. Esto es un paciente que nos llega a nosotros al servicio de urgencias y probablemente nosotros decimos
por el esfuerzo respiratorio que tiene, está en falla ventilatoria y nosotros debemos realizar intubación orotraqueal, pero no todos los pacientes no llegan así. Entonces nos toca buscar parámetros de clínica que nos digan cuál es el paciente que nosotros tenemos que estar muy al pendiente porque puede fallar ventilatoriamente. Y fíjense que estas dos publicaciones, una de 2023 y una de 2024, demuestran que tener una frecuencia respiratoria mayor a 25 nos lleva a que nosotros podamos hacer diagnóstico de falla ventilatoria y con un área bajo la curva por encima del 80%, lo cual le da un valor teórico adecuado para nosotros tener esto como parámetro de alerta a la hora que nos enfrentemos a un paciente con este diagnóstico en la unidad. En este caso, en la unidad de urgencia y la unidad de cuidados intensivos. Y es que un parámetro que se repite en las diferentes escalas que vamos a proponer para la evaluación y seguimiento de los pacientes, como el índice de ROX, la escala de Apigo para esfuerzo respiratorio y el HACOR para pacientes que estén en ventilación mecánica no invasiva, el índice de ROX para pacientes que estén en cánula nasal de alto flujo y también para el ingreso y diagnóstico de falla de insuficiencia respiratoria en términos de oxigenación. Fíjense que los tres comparten un parámetro como la frecuencia respiratoria, así que debemos tenerlo en cuenta. Y cuando nosotros miramos la escala de trabajo respiratorio, vemos que si bien el punto más importante es la frecuencia respiratoria y de acuerdo al nivel de frecuencia vamos a decidir si el paciente necesita intubación orotraqueal, hay otros parámetros como el aleteo nasal y dos por palpación como la utilización de los músculos del cuello y la disociación toracoabdominal para nosotros poder decidir si nuestro paciente está en esfuerzo respiratorio y tenemos que hacer alguna intervención para disminuir ese esfuerzo. Cuando nosotros comparamos la cánula nasal de alto flujo, y fíjense que este trabajo fisiológico que comparó un parámetro de 30, 45 y 60, vemos que a la hora de mirar cómo se inhibe el esfuerzo respiratorio y la mejoría de los índices de oxigenación, 60 es el flujo que nosotros debemos utilizar. Y fíjense que cuando nosotros ponemos un paciente con flujo de 60, tenemos una disminución del drive respiratorio, de la frecuencia respiratoria, del trabajo y del esfuerzo. Con esto tenemos un paciente que está mucho más cómodo y por supuesto vamos a tener un paciente que si responde bien a la cánula nasal de alto flujo, probablemente vamos a evitar en él la intubación orotraqueal. Con la temperatura en cánula nasal de alto flujo con la FIO2, perdón, es un problema porque nosotros no podemos garantizar realmente, y no se ha podido demostrar en este estudio de laboratorio publicado recientemente, en el cual no se pudo demostrar que con el ajuste de FIO2 titulable que nosotros tenemos, y a pesar de que hay estudios clínicos que demuestran que probablemente sí podemos hacerlo, con el método de titulación de FIO2 hacia arriba, fíjense que no depende solamente de la FIO2 titulable y probablemente nosotros tengamos que evaluar en un futuro esto, que es la relación de flujo, porque si tenemos una relación de flujo, y aquí está la fórmula de la relación de flujo, que es la cánula nasal de alto flujo por el flujo de la cánula nasal por el flujo inspiratorio, probablemente tenemos que hacer el cálculo para tener una relación mayor de 1.4, porque es la forma que se ha demostrado en que no se pierde tanta FIO2 y podemos garantizar que esa titulación de FIO2 está garantizándonos por lo menos una FIO2 por encima del 90% en términos de mejorar la oxigenación. Con la temperatura, pues ya sabemos que la temperatura debe estar fija entre 32 y 34, que es lo que teóricamente nos va a garantizar que el oxígeno llegue a una temperatura adecuada a la temperatura alveolar. ¿Cómo evaluamos nosotros la cánula nasal de alto flujo? Cuando nosotros la iniciamos, tenemos que tener en cuenta que en los primeros 10 minutos los pacientes deben mejorar la disnea. En los siguientes 15 minutos los pacientes deben mejorar la frecuencia respiratoria, la oxigenación, y a los 30 minutos los pacientes deben mejorar la retracción supraclavicular y la asincronía toraco-abdominal. ¿Cómo evaluamos el funcionamiento de la cánula nasal de alto flujo? Lo podemos hacer con índice de ROX, con algunas mediciones
a las 2 horas, a las 6 horas, 12 y 24 horas. Todavía siguen saliendo publicaciones por cuál es el nivel de índice de ROX óptimo que debemos tener en cuenta a las 2 horas, a las 6 horas, a las 2 y 24 horas, pero sí hay una publicación que ha demostrado que para tener una tasa de éxito por encima del 80% a la hora de iniciar la cánula nasal de alto flujo, nuestro índice de ROC debe estar por lo menos por encima de 6. Lo podemos utilizar con los otros parámetros, pero ya sabemos que si tenemos un índice de ROC por encima de 6, probablemente vamos a tener un apoyo ventilatorio con cánula nasal de alto flujo bastante exitoso. La propuesta es tener unos criterios de buena respuesta como la reducción de la frecuencia respiratoria, la disminución de la FiO2, la disminución de la frecuencia cardíaca, la reducción del trabajo respiratorio y una medición de escalas de esfuerzo respiratorio, y con criterios de falla todavía no tenemos unos parámetros en términos de frecuencia cardíaca como en los pacientes de buena respuesta, pero tenemos que mirar también la frecuencia respiratoria, el aumento del trabajo respiratorio, que a pesar de tener una FiO2 por encima del 50%, que tenga retención de CO2 con impacto en el nivel neurológico, con una reducción en los niveles de oxigenación, cualquier deterioro gasométrico o que el trabajo respiratorio continúe elevado. ¿Cómo retirar la cánula nasal de alto flujo? Probablemente lo que, y mirando lo que es fisiológicamente la cánula, vamos a tener en cuenta que primero vamos a reducir la FiO2 y posteriormente probablemente vamos a reducir el trabajo respiratorio, ya que los efectos en términos de disminución del trabajo respiratorio están dados por el flujo y no por el FiO2. Con respecto a la ventilación mecánica no invasiva, estos son los escenarios clínicos en los cuales la ventilación mecánica no invasiva ha demostrado que tiene un mejor impacto, con un número necesario a tratar bastante importante en términos de prevención de mortalidad y requerimiento de intubación orotraqueal. Eh, en pacientes con SDRA, el impacto está más dado por el HELMET con un NNT de 2.5, y en teoría el HELMET es mejor que los otros métodos que tenemos disponibles en ventilación mecánica no invasiva a la hora de mejoría de la oxigenación y reducción de la frecuencia respiratoria de la disnea y el trabajo respiratorio. Pro, Hay que tener en cuenta que cuando estos pacientes fallan, al comparar el fallo en la cánula nasal de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva, este trabajo ha demostrado que los pacientes que fallan a la cánula nasal de alto flujo tienen un mayor riesgo de mortalidad. Nosotros tenemos que saber o tener un parámetro que nos permita cómo nosotros debemos escoger cuál método tener entre uno y otro. Y este trabajo que es específico para que una propuesta para determinar o decirnos a nosotros cómo tenemos que escoger en términos de oxigenación, si ventilación mecánica no invasiva o cánula nasal de alto flujo, nos ponen como parámetro una PAFI de 150. Si un paciente tiene una PAFI mayor de 150, probablemente este paciente se va a beneficiar de la utilización de cánula nasal de alto flujo, ¿cierto? Y se acaba el algoritmo allí. Y si tenemos un paciente con una PAFI menor de 150, este paciente tenemos que medir el esfuerzo respiratorio. Aquí midieron el esfuerzo respiratorio por presión esofágica, pero bueno, nosotros tenemos que buscar las escalas de trabajo respiratorio y adaptar esto a una escala de trabajo respiratorio para nosotros mirar y asociarlo, eso sí, a los escenarios clínicos de la ventilación no invasiva y de la cánula nasal de alto flujo, donde les vaya cuál es el mejor escenario. Ya mostramos cuáles son el escenario específico de la ventilación mecánica no invasiva para nosotros mirar si tiene un esfuerzo respiratorio bajo o tiene un esfuerzo respiratorio alto. Si tiene un esfuerzo respiratorio bajo, este paciente puede beneficiarse de la cánula nasal de alto flujo, y si es un paciente que tiene un esfuerzo respiratorio alto, debería estar en ventilación mecánica no invasiva. Para la guía de la cánula nasal de alto flujo tenemos el índice de ROX, y para la guía de los métodos de ventilación mecánica no invasiva tenemos dos escalas propuestas, que son el HACOR para la ventilación mecánica no invasiva,
total face o nasal, y para el helmet tenemos la escala visual de disnea como propuesta para su seguimiento y determinar en qué momento el paciente está fallando. Nosotros tenemos que tener en cuenta también no solamente el esfuerzo respiratorio, sino otros componentes fisiológicos que nosotros queramos tener a la hora de escoger el método, pero indistintamente de lo que escojamos y lo que vimos en la tercera diapositiva es que nosotros tenemos que evitar la lesión pulmonar autoinducida, de evitar la hipoxemia y poder vencer las fuerzas elásticas que nos de tanto de la pared torácica como las fuerzas elásticas del pulmón para poder tener el mejor método de oxigenación y evitar estas cosas o tener como beneficio estas cosas que están como parámetros azules, y de esa manera nuestro método nos estará ayudando a reducir el trabajo respiratorio y mejorar la oxigenación en nuestro paciente que se encuentra. Pero nosotros debemos hacerlo de una forma sencilla, y entonces indistintamente el método que escojamos, que sea la cánula nasal de alto flujo o la ventilación mecánica no invasiva, nosotros tenemos que tener como seguimiento que el paciente tenga índices de oxigenación y una reducción en la frecuencia respiratoria. Si eso es así, no hago nada y continúo con los parámetros que tengo, y de acuerdo a cuál sea el componente que se está deteriorando, yo debo determinar si tengo que aumentar el soporte o el apoyo que estoy teniendo, o si definitivamente yo lo que tengo es que ventilar a mi paciente. Cuando nosotros ponemos a un paciente en cánula nasal de alto flujo, en ventilación mecánica no invasiva, tenemos que tener claro que esto es lo que estamos evitando, y estamos haciendo una reducción de la necesidad de ventilación mecánica no invasiva, y estamos impactando en términos de mortalidad con el CPAP. Entonces, fíjense que es bien importante, y los números que estamos mostrando son que puedo evitar 231 muertes cuando utilizo CPAP, y puedo evitar 130, 103 o 103.5 eventos por cada 1000 eventos de ventilación mecánica invasiva. Entonces, son métodos que debemos utilizar porque están por encima del 10% de evitar que nuestro paciente llegue a ventilación mecánica con todos los efectos deleterios que estos pueden tener. Pero ojo, porque cuando nosotros tenemos estos métodos no invasivos, así como tenemos un número necesario a tratar bastante corto, también tenemos un número necesario a dañar bastante corto. Y si no monitorizamos bien a nuestro paciente, podemos estar causándole la muerte si no decidimos rápidamente si necesita apoyo con ventilación mecánica invasiva. Y la mortalidad puede ser tan alta como casi cercana al 30%. Entonces, pero esto no nos debe no nos debe generar ningún temor, porque usar la salvavidas, y vemos cómo hay un impacto en términos de mortalidad con la cánula nasal de alto flujo en comparación con los pacientes que llegan a ventilación mecánica invasiva. Cuando estos métodos pueden tener tendencia a fallar, podemos asociar cualquiera de los dos a esto que es la posición prono vigil, el cual utilizamos bastante en el COVID y que nos garantiza pues una tasa de éxito a la hora de evitar la intubación orotraqueal del 73%, y este beneficio se mantiene. Y fíjense que cuando nosotros miramos un paciente que está en supino y lo pronamos por 16 horas, miramos cómo el prono puede mejorar los índices de oxigenación, y lo mejor de esta mejoría de los índices de oxigenación es que una vez despronamos al paciente, el paciente no vuelve al parámetro de oxigenación inicial, y de acuerdo a los episodios de prono que pueden mejorar a nuestro paciente, el mayor beneficio está en las primeras 48 horas del prono, y puede haber algún beneficio con con 3 o 4 episodios más, pero el mayor beneficio está en las primeras 48 o los 2 primeros episodios de prono. Recientemente se ha publicado este trabajo donde hicieron un prono extendido, y el prono extendido fue por 7 días con una especificación de
obligatoriamente en el grupo de intervención demoraban un mínimo de 12 horas de prono en 24 horas en total, teniendo un impacto en términos de mortalidad en comparación con los pacientes que también se pronaron durante 7 días, pero que no tuvieron un tiempo total de 12 horas de prono. Y una evidencia generada con pacientes de nosotros también demuestra que los pacientes que responden a prono tienen una mejor supervivencia en comparación con los pacientes que no responden eh, a pronovigil. De todas maneras, la posición prona puede fallar por más del 50% y debemos tener también especial cuidado con la posición prona y monitorizar. Y una propuesta que traemos a la hora de mirar si yo debo pronar a mi paciente y qué vigilar para saber si el paciente está respondiendo bien al prono, es que si yo tengo un paciente con un índice de masa corporal mayor de 40, el embarazo sería una contraindicación relativa, la deformidad, las fracturas recientes, las cirugías torácicas, un valor de norepinefrina por encima de 20 microgramos minutos, una clasificación de NIJA de 3 o 4, un Glasgow menor de 13 que esté en delirio, demencia o tenga una hemoptisis grave, y en caso de que el paciente no tenga estas condiciones, nosotros debemos vigilar si hay deterioro neurológico, si hay parada cardíaca, si tiene una presión arterial sistólica por debajo de 90 o una media por debajo de 65, aumento del requerimiento de soporte vasoactivo, ¿verdad? Falla en el objetivo, y el objetivo lo debemos evaluar a los 5 minutos, y es que el paciente con un FIO2 al 100% o un flujo del 60% durante 5 minutos no mejore los índices de oxigenación, y los índices de oxigenación a tener en cuenta son en este caso, pues en 5 minutos probablemente no vamos a tener un gas arterial, así que una saturación de oxígeno por debajo del 90% con estos parámetros, o una frecuencia respiratoria que aumente y aumente a un valor por encima de 40, o una retención de CO2 con trastorno con acidosis o retención de secreciones, nosotros debemos automáticamente pensar en que este paciente lo debemos despronar. Algunos medicamentos que nos pueden ayudar a tolerar sobre todo la ventilación mecánica no invasiva, y en este caso la desmedetomidina, que nos mejora la asincronía y la agitación y el delirium, probablemente podamos utilizar para que nuestro paciente nos tolere el prono. Y el método no invasivo que estemos utilizando debemos tener como objetivo también algunos índices de oxigenación, y estos son los parámetros de oxigenación propuestos por cada una de las guías para estas patologías. Pero si nosotros queremos tener un parámetro de oxigenación a evaluar, debemos tener un parámetro objetivo de 94, y de acuerdo a la saturación de oxígeno debemos determinar si debemos disminuir la FIO2, debemos iniciar oxígeno o debemos aumentar el FIO2. A ningún paciente deberíamos tolerarle unas saturaciones de oxígeno por encima del 96% y por debajo del 87%. Para algunos pacientes podría ser adecuado saturaciones de oxígeno entre 88 y 91, pero todos los pacientes nuestros idealmente deberíamos tenerlo entre 92 y 96 en términos de oxigenación. Una vez, si realmente el paciente falla a todos los métodos y a todas las estrategias no invasivas que podemos utilizar para evitar la intubación orotraqueal, tenemos que tener en cuenta que unos criterios generales de intubación serían que con un criterio de estos el paciente debería recibir intubación orotraqueal, o con dos criterios de estos asociados a dificultad respiratoria, el paciente debería necesitar intubación orotraqueal inmediata. Pero algunos parámetros podemos tener en cuenta a la hora de utilizar cualquiera de los métodos, y para alguna de las patologías más frecuentes, en este caso para la falla cardíaca descompensada, en el cual nosotros debemos tener como parámetros, sobre todo de evaluación, en la primera hora o en las primeras 2 horas, si el paciente genera choque cardiogénico, si tiene alteración del estado mental, si tiene fatiga, eh, eh, aumento de la frecuencia respiratoria, y si el paciente, que sería una indicación relativa, si necesita una angiografía con intervención eh,
urgente. En cuanto a los pacientes con EPOC, mismo tiempo de evaluación, mirar si el paciente tiene fatiga respiratoria, el estado mental deprimido y si tiene trastornos en la oxigenación con retención de CO2 y que esta retención de CO2 impacte en el pH produciendo acidosis respiratoria. Y en falla respiratoria aguda hipoxémica debemos tener en cuenta el esfuerzo respiratorio con el nivel de PIP o el nivel de CPAP o BIPAP que tengamos en el paciente, tener un índice de ROS desfavorable, una taquipnea con una frecuencia respiratoria por encima de 30, y es la propuesta de esta revisión de 2024, y que produzca hipoxemia con desaturación. Otro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar a nuestro paciente en la toma de decisiones, y esto es específico para intubación orotraqueal en pacientes en ventilación mecánica no invasiva y tomando como parámetro un CO2 por encima de 32 versus un CO2 por debajo de 32. Ojo que cuando nosotros tengamos un paciente en los primeros 30 minutos de ventilación mecánica no invasiva y este paciente en gas arterial tenga un CO2 por debajo de 32, es un paciente que debemos de tener el parámetro de ventilación mecánica no invasiva y realizar intubación orotraqueal. El CO2 también es importante. Y una vez decidamos intubar al paciente, este estudio, y que es un estudio de fase 3, al comparar cánula nasal de alto flujo con ventilación mecánica asistida con AMBUC, a la hora de mirar los parámetros de oxigenación, se demostró que la cánula nasal de alto flujo tiene menos porcentaje de episodios de desaturación en comparación con la tensión estándar. Y al mirar la ventilación mecánica con máscara facial, la ventilación mecánica no invasiva, ¿verdad? En comparación con el dispositivo de AMBUC, nos ha demostrado también que tenemos una reducción en términos de porcentaje de saturaciones por debajo del 90% en comparación con la tensión estándar. Así que no hay una necesidad o una obligación de suspender el parámetro de ventilación del dispositivo de ventilación mecánica no invasiva que tenemos a la hora de intubar al paciente y darle AMBUC. Hay que tener una cosa en cuenta, y antes de pasar a esta diapositiva, es que en los pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 30, esos pacientes se benefician más de ventilación mecánica no invasiva a la hora de utilizarlos como método de preoxigenación en términos de porcentaje de desaturación y de inestabilidad. Una vez intubemos a nuestro paciente, lo que debemos hacer es guiar la ventilación mecánica por los estudios clínicos que ya conocemos, como el estudio ARMA, que nos demuestra que utilizar bajos volúmenes corrientes y la titulación de PIP, en este caso con la tabla de FIO2 PIP, tiene una reducción en términos de mortalidad. Si esto falla, podemos utilizar el ACURASIS, que es el estudio de relajante neuromuscular. Si esto falla, debemos utilizar el PRONO del derivado del estudio PROSEBA, y si falla el PRONO, debemos utilizar, si el paciente cumple con criterios de Veolia, para remoción extracorpórea de CO2. ¿Cómo ajustamos nosotros nuestro parámetro de ventilación mecánica? Y en términos de ajustes de los parámetros, nosotros debemos poner un parámetro de ventilación mecánica de volumen corriente de 6 cc por kilo, ajustar el PIP, y luego de ajustar el PIP debemos buscar una presión de conducción por debajo de 15 y una presión meseta por debajo de 28. Si esto es así y lo tenemos, hacemos un control gasométrico buscando para estos parámetros en términos de CO2, de pH y de frecuencia respiratoria. En caso de que esto ocurra, no hacemos nada más. Si el paciente no logramos esto, podemos incrementar el volumen corriente buscando los mismos parámetros de mecánica ventilatoria, y si esto falla, pues probablemente nos va a tocar hacer un
una reducción del volumen corriente buscando los parámetros de oxigenación por CO2, por pH, por frecuencia respiratoria, y en caso de que esto falle, debemos considerar la utilización de remoción extracorpórea de CO2. Pero siempre que estemos ventilando pacientes, tenemos que buscar la sobredistensión, evitar la lesión pulmonar que se puede generar de utilizar FiO2 altas, porque puede producir lesión pulmonar directa, y evitar los cierres y apertura de los ciclos para evitar el lateral trauma, porque por cualquiera de estos métodos podemos generar una lesión pulmonar que nos puede llevar incluso por fenómeno de translocación y generación de biomarcadores a un fallo orgánico múltiple. Los parámetros que nosotros debemos evaluar de mecánica ventilatoria a la hora de tener ya a nuestro paciente cuadrado, los propuestos son la presión meseta, la presión de conducción, la presión transpulmonar, la presión de conducción transpulmonar y el índice de estrés. Y yo a esto le agregaría, y dado que el volumen corriente no siempre, los volúmenes corrientes altos no siempre se asocian con mortalidad, y este trabajo del 2005, que fue un reanálisis del estudio ARMA, demostró que no hay ninguna diferencia a la hora de ventilar pacientes con el verdadero estándar, que es 10 mililitros por kilo, en comparación con 6 mililitros por kilo. La demostración de mortalidad del estudio ARMA se asoció con la distensibilidad, pues lo que nosotros deberíamos medir la distensibilidad para ajustar el volumen corriente asociado a los parámetros propuestos por el doctor Mauri en su revisión, y este parámetro de distensibilidad fue corroborado por el doctor Bolliger, que ya nos demostró que la distensibilidad puede tener una reducción en términos de mortalidad del 38%, y en última, lo que nosotros queremos con nuestro paciente es tener a nuestro paciente en una zona gris que se llama la zona de pulmón reclutable, y que esta zona de pulmón reclutable la vamos a tener ajustando los parámetros de estiramiento cíclico con el volumen corriente, pero también tenemos que tener un ajuste de los parámetros de estiramiento estático, y este estiramiento estático lo vamos a tener con el ajuste de PIC, que en teoría nuestro PIC debe ir de 4 y un máximo de 16, y en ese punto nosotros deberíamos tener con este ajuste y con este ajuste un parámetro de pulmón reclutable para evitar y hacer el mínimo daño y poder tener a nuestro paciente en una buena monitorización. Y si nosotros tomamos como parámetro la pandemia, y podemos decir que antes y después de la pandemia, y esta publicación reciente, que es del 17 de agosto, nos demuestra que nosotros teníamos unos parámetros antes y unos parámetros después, y que el PIB antes de la pandemia no era tan importante, y lo que utilizábamos era la tabla de FIO2-PIB. Hoy sabemos que si bien la tabla de FIO2-PIB es la que más evidencia tiene, tenemos que tener otras cosas más para ajustar este parámetro, porque lo que se está demostrando es que en los pacientes post pandemia el PIB tiene un impacto en términos de mortalidad a la hora de tener de nosotros ventilar a nuestro paciente. Entonces, tenemos unos parámetros de ventilación mecánica y de mecánica ventilatoria que se mantienen con unos parámetros adecuados, y que el PIC cada vez, por el estiramiento estático, cobra mucho más importancia, y por sus parámetros o por sus efectos fisiológicos que tiene. Y fíjense que tiene efectos fisiológicos contra todos los órganos que nosotros debemos proteger en un paciente crítico. Probablemente para evitar las oscilaciones forzadas, nosotros tenemos que buscar un parámetro de PIB ajustado, probablemente por distensibilidad, que nos lleve a producir le da menores oscilaciones forzadas y producir el menor estiramiento y el menor colapso en el cierre y apertura de los ciclos, para evitar los procesos inflamatorios que se pueden producir derivados de la ventilación mecánica. Una vez nuestro paciente vaya mejorando, tenemos que tener algunos parámetros en términos neurológicos, en términos hemodinámicos y en términos respiratorios, para decidir si nuestro paciente amerita realizar una prueba de respiración espontánea y una extubación orotraqueal. Y cuando nosotros decidamos que nuestro paciente puede ser extubado, tenemos que tener en cuenta también unos criterios de alto riesgo para falla ventilatoria, y aquí hay una variación en que algunos autores estos dicen que puede ser uno o pueden ser tres,
parámetros de ventilación de alto riesgo de falla al destete ventilatorio para nosotros tener en cuenta a la hora de si nuestro paciente después de la extubación orotraqueal necesita ventilación mecánica no invasiva o cánula nasal de alto flujo como parámetro, como apoyo para disminuir el, el riesgo de reintubación. Y si bien los efectos fisiológicos nos demuestran que la cánula nasal de alto flujo en esto que se llama el producto presión-tiempo, el producto presión-tiempo tiene un mejor efecto y tiene un mejor efecto también medido por presión esofágica y por producto presión-tiempo por respiración. Realmente los estudios clínicos no han demostrado, y esta publicación de 2023 y esta de 2024 no demuestran que haya una diferencia en utilizar uno u otro en términos de disminuir el riesgo de reintubación y que en lo único que hay diferencia entre un método y otro es y va a favor de la cánula nasal de alto flujo es en reducción de la distensión abdominal, en la tolerancia y en reducción de las lesiones faciales. Finalmente, nosotros todavía tenemos la definición de SDRA en construcción. Tenemos que tener en cuenta la clínica, tenemos que tener en cuenta que las estrategias no invasivas, también asociados al prono despierto, mejoran a nuestro paciente y evitan la intubación orotraqueal y tienen un impacto en términos de mortalidad que preoxigenar al paciente obeso con ventilación mecánica no invasiva impacta en términos de disminuir los porcentajes de desaturación y la inestabilidad, que agregar la máscara facial a la cánula nasal a la cánula nasal de alto flujo mejora también los porcentajes de desaturación, que la ventilación mecánica protectora, y en este caso la ventilación mecánica protectora guiada por unos parámetros de mecánica ventilatoria salva vidas. No hay diferencias en desenlaces duros en la extubación y que la medicina personalizada convierte un síndrome en una enfermedad. Muchas gracias.